Hechos capítulo 11, versículo 27. Estamos en ese momento del libro de Hechos y nos vienen contando que algo muy especial estaba pasando en esa época porque muchas personas estaban empezando a creer en el Mesías. Personas no solamente con ascendencia judía, sino también personas de otras naciones, de otros pueblos, ya estaban creyendo en el Mesías. Y dice aquí lo siguiente la escritura en el versículo 27, dice: por aquel tiempo, unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambruna o gran hambre en todo el mundo, lo cual efectivamente sucedió durante el reinado de Claudio. Pregunta: ¿cuál es la diferencia entre un profeta de Dios y alguien que tiene el espíritu de adivinación en sí? ¿Quién se atreve? Yo ya lo he explicado. ¿Cuál es la diferencia entre alguien que es profeta de Dios comparado con alguien que tiene un espíritu de adivinación? Eso tiene que ser claro para todos nosotros. Y si no lo es, tengo que repetirlo y no voy a entrar en el estudio de eso, pero alguien que se atreva, pregunta: ¿alguien con el espíritu de adivinación puede, valga la redundancia, adivinar algo que va a ocurrir y que ocurra? ¿Sí o no? Según la escritura. Sí. Sí. ¿El profeta puede hacer lo mismo? Sí. O sea que ahí no está la diferencia. Por eso cuando alguien va donde un brujo, donde un hechicero, le pueden decir cosas y usted queda: me dijo mi nombre y acabo de llegar y no me conocía. Eso puede pasar fácil. Oiga, me dijo quién era mi abuelo y ese estaba muerto me dijo su nombre. La pregunta es entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Se acuerda que una vez leímos la ley de Dios, la Torá, y nos la dijo clarita? ¿Cuál es la diferencia? Un adivino te lleva aquí te dice el milagro, o más bien te dice la señal ocurre, pero él te lleva a adorar a un Dios falso. Esa es la diferencia. Punto. Entonces por eso los brujos, hechiceros o los lugares te llevan a adorar a alguien o a algo diferente al Dios de Israel. Puede ser una persona, pueden ser a un ídolo, entonces le dicen San Gregorio, San no sé qué, o San el que quiera, o le dicen: mire, usted tiene que ahora llevar de ahora en adelante un anillo, una cosa en su vida para que entonces usted le está ahorrando culto a las cosas, o a ese San no sé qué, o a ese muerto de X época, al doctor, a ver lo que le dicen el doctor. Bueno, pero todos son a través de, o a una persona, ¿no? Empiezan a idolatrar a una persona, puede estar viva en ese momento, que no es el Mesías, no es el Dios de Israel. Eso va a ocurrir siempre. Nadie le va a decir eso y venga a adorar el Dios de Israel como lo dice la Biblia, la Torá. No le van a decir eso. Entonces, esa es la diferencia. Y ahí es cuando se contamina la persona. Ahí es cuando se contamina la persona que fue y que tuvo contacto con estos personajes. Entonces sí le pueden adivinar, pueden incluso permitir que una señal se cumpla y Dios puede permitirlo a ver si usted adora o no a ese Dios. Entonces la idea es que usted esté alejado de esto. ¿Listo? Eso así como una vez lo estudiamos, pero tenemos que dejarlo hasta ahí para poder continuar. Entonces un profeta de Dios llamado, sí era profeta. ¿Qué es un profeta? Que de pronto yo estoy diciéndolo como tranquilo. ¿Qué es un profeta? Un profeta es alguien que habla en nombre de Dios. O sea que un profeta lo único que tiene que hacer es esto: escucha lo que Dios dice, habla, no tiene que hacer más nada. Cuando empieza a inventar sus opiniones, cuando empieza a meterle su corazón, su cosa, ahí la embarra, ya deja de ser un profeta.
Un profeta es simplemente un canal, es una voz audible del Dios invisible. Eso es un profeta. ¿Listo? No más. Entonces el profeta tiene la obligación de simplemente declarar lo que Dios le ha dicho que diga. Eso es todo, es un mensajero. Entonces este profeta dice que le dijo al pueblo y a la gente de esa época que iba a venir gran hambruna al lugar, al mundo. Y dice que efectivamente eso ocurrió. Versículo 29. Entonces, ellos al saber de antemano de eso, dice, decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviara ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Lo que pasa es que ahí estaban hablando con los que estaban en Antioquía, ¿se acuerda? Entonces ellos dijeron, oiga, como se viene gran hambruna y en Judea están quizás como desamparados, ¿qué vamos a hacer? Cada uno dé lo que pueda, según ahí dice, según sus recursos, de cada cual lo que pueda, y entonces ellos iban a enviar ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Y así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y Saulo. ¿Los ancianos son los viejitos? No, acuérdense que cuando dicen ancianos en ese contexto, los ancianos son las personas, las autoridades dentro del pueblo de Dios. Las autoridades dentro del pueblo de Dios. Esto para que usted entienda, Dorian es una autoridad de esta congregación. O sea que él podría ser un anciano. Digamos que todavía no lo hemos oficializado así y todo, pero si él sigue así, él es un anciano, ¿me explico? Ahora, ¿cuántos años tiene Dorian? 42. Uy, ya tiene 42. Sí, es que, no, sí, es un anciano. Mentira, no. No. Pero ellos son los que están perfilados para ser las autoridades de la congregación. John también está perfilado. ¿Cuántos años tiene John? 32. 1. Entonces es un anciano. O va a serlo, o sea, están preparándose para ser autoridades de la congregación, ser ejemplo. Un anciano tiene que ser, dice, es fácil, léase Timoteo y se da cuenta que es un anciano, o una persona con autoridad dentro del pueblo de Dios. Hombre de una sola mujer. Arranquemos por ahí. O sea que si es medio saltarín, cortado. Hombre de una sola mujer. Fiel a su esposa, fiel a su casa, donde su esposa y sus hijos se sujetan a él, porque él, como es tan buen ejemplo, la esposa y los hijos están sujetos. Eso es parte de la señal de que es una persona que va bien, que puede ser autoridad. Tiene que tener la capacidad de enseñar. Eso también lo dice, ese personaje tiene que tener ese perfil, la capacidad de enseñar. Tiene que ser, los que no son creyentes, o sea, la gente que no es creyente, tiene que ser tan intachable que la persona no creyente no puede hablar mal de él. O sea, un X no puede decir, vea ese borracho que vayáis, que lo vemos allá en borracho. No. Él es tan intachable que la persona no creyente no puede decir nada de esa persona. Tiene que ser una persona respetada por la gente en general, tanto interna del pueblo de Dios como externa. En fin, tiene que ser una persona 1A. Entonces, entendiendo eso, así tienen que formarse los ancianos dentro del pueblo. ¿Puede ser una persona grande, anciano del pueblo? ¿Sí o no? Sí, también. Puede ser no tan grande de edad, anciano del pueblo, también, pero tiene que tener familia, tiene que tener hijos, tiene que estar sujetos, tiene que haber un muy buen testimonio en su vida. ¿Listo? Sigamos. Entonces dice en el versículo 30, así lo hicieron mandando su ofrenda a los ancianos, o sea, a esas personas que estaban en Judea de ese estilo que para no desampararlos, les enviaron a ellos ofrenda. Por medio de Bernabé y de Saulo, que era el mismo Pablo. ¿Listo? Eso para que cerremos ese capítulo. Sigamos, capítulo 12. Vamos. En ese tiempo,
dice, el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. Acá viene otro mártir. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó a matar a espada. Al pobre Juan, a ese Juan, lo mandaron a matar a espada. Literalmente lo mataron a espada. Murió. No hay más detalle. Lo mataron a espada. Punto. ¿Listo? Sigamos. Al ver esto, al ver que esto agradaba a los judíos, el rey Herodes procedió a prender también a Pedro. Este rey Herodes vio que este tema de agarrar a los que creían en el Mesías estaba como bastante popular y le estaba agradando a la mayoría de judíos, entonces mataron a Juan, dijo, oiga, vamos por Pedro. Y agarraron a Pedro, lo agarraron ese día, dice. ¿Y qué ocurrió? Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Pregunta a ustedes que ya son expertos, ¿hacia qué fecha de la época más o menos de la fiesta de panes sin levadura, según, pues comparado con nuestro año? Hacia abril, marzo, dependiendo cada año. ¿Qué es acuérdese, bueno, quiz rápido. ¿Cuál es la primera fiesta del año según la ley de Dios? La primera cita, tiempo establecido, fiesta que Dios estableció. La primera, bueno, las anuales, no hablemos de la semanal, las anuales. La primera, Pascua, ahí arranca todo, la Pascua. Junto con la Pascua, esa noche viene una fiesta que dura una semana que se llama Panes sin levadura. Esa fiesta que estaba pasando ahí, al pobre Pedro lo agarraron en plena fiesta. En plena semana de celebración, lo agarran porque duraba 8 días, una semana, acuérdese, en esa semana lo agarraron. Dentro de esa semana hay otra fiesta. ¿Cuál es la otra fiesta? Primeros frutos. No, voy a tener que hacer quiz otra vez y explicación, los veo crudos. Dentro de esta semana hay otra fiesta que se llama la fiesta de los primeros frutos. Ahí ya van 3 dentro de una semana. Todo eso ocurre en una semana. Yo después lo voy a explicar con calma. Luego de esa semana, un par de semanas adelante, más o menos 7 semanas adelante, viene otra fiesta. ¿Cuál es? Pentecostés, o la fiesta de las semanas. Ese día o esa fiesta va a caer la próxima semana, para que sepan. Después la vamos a analizar nuevamente con calma. Ese fue el día en que el Espíritu de Dios descendió para cumplir la fiesta, descendió sobre todos los congregados allá en Jerusalén y el Espíritu Santo vino sobre toda esta gente y desde ahí ya fue multiplicándose en todos. Ahí van 4 fiestas. Después pasa un periodo donde no hay fiestas, no hay citas puestas por Dios hasta llegar a más o menos octubre, finales de septiembre, donde viene la otra tanda. ¿Cuál es la que sigue? Fiesta de acuérdese, fiesta de las trompetas, donde parece ser, y según la interpretación, va a ser la fiesta en la que probablemente el Mesías, porque al sonido de la trompeta, Él vendrá y los muertos en el Señor, ¿qué? Resucitarán primero. Eso tiene algo, después lo voy a explicar. Luego de ese día, pasan 10 días. ¿Sí? ¿Estoy bien? 10 días. Y llega otra fiesta, otra cita. Esa es muy famosa y va a ser maravillosa y tiene que ocurrir a nivel público. La fiesta de la expiación de pecados o el perdón, que en hebreo es Yom Kippur. La fiesta del perdón, la fiesta donde todo el pueblo va a ser finalmente oficialmente perdonado, el verdadero pueblo de Israel. Todos los que estemos ahí vamos a ser finalmente declarados perdonados. Y ahí viene la última y la gran fiesta con la que va a cerrar todo el plan del Señor. La más maravillosa de todas. ¿Cómo se llama? La fiesta de las enramadas o los tabernáculos. Muy bien. Esa dura 8 días. Es de celebración total. Es probable que ahí estemos casándonos. Las bodas del Cordero probablemente ahí ocurran. ¿Usted sabía que una boda en Israel duraba 8 días?
Chévere, ¿no? Nosotros armamos todo el foforro en, ¿cuántos? 5 horas, un día máximo. Allá va a ser 8 días de fiesta, celebración total, porque finalmente vamos a casarnos con el Rey y Él con nosotros. Después vamos a hablar más de ese tema, pero usted tiene que aprenderse y interiorizar estas situaciones, porque eso es lo que está mandando la parada de lo que Dios va haciendo en su reloj cronológico. Si no lo aprendemos, no vamos a entender sus tiempos. ¿Listo? Bien. Entonces al pobre Pedro lo agarraron ¿en cuál fiesta? En la de panes sin levadura, la que estaba junto con la Pascua. Lo agarran esa semana, lo aprenden, lo encarcelan. Adivinen qué querían hacer con Pedro. Matarlo. Esa era la única intención, así como acababan de matar a Juan. Lo agarraron para matarlo literalmente. Al pobre Pedro lo iban probablemente le iban a quitar la cabeza, no sé cómo le iban a matar, pero lo iban a matar. Y Herodes quería que lo aplaudiera el pueblo judío, que era donde él también por allá todo es parte de su gobierno, lo aplaudiera porque ya con Juan lo estaban aplaudiendo. Entonces, versículo 4. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. O sea que 4 por 4, 16. Había 16 macancanes cuidando al pobre Pedro que no tenía ni la culpa. ¿Cierto? 16. Muy bien. Dice, tenían la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. O sea, querían que acabara la semana, que la Pascua está unida con... Y querían cogerlo y después, ¡pum!, ponerlo ahí. ¿Qué dice? Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia, o sea, el pueblo de Dios, oraba constante y fervientemente a Dios por él. Esa mayoría de iglesia eran ¿de qué nacionalidad? ¿Judíos? Yo siempre les diré, acuérdense, la iglesia es todo el pueblo de Dios. El que cree en el Mesías se vuelve iglesia. No hay Israel, no hay iglesia aparte. Todos somos Israel, todos somos la iglesia, todos somos su pueblo. Porque se nos ha dicho que la iglesia va a salir volando y que la ropita va a quedar aquí y que usted va a quedar y todo el resto de judíos iban a quedar acá en los tiempos difíciles que se avecinan. No, todos estamos en lo mismo. La Biblia dice que van a haber 12,000. ¿Sí estoy bien? Son 10,000 de cada tribu, 12,000 de cada tribu. ¿Recuerdas de Apocalipsis? 12,000 de cada tribu de Israel van a quedar, o Dios los va a proteger en el tiempo más difícil cuando el antimesías esté reinando, o el anticristo. Pregunta, si podemos identificar solo a los judíos, o sea, 12,000 de ellos van a estar, los otros 12,000 de cada tribu, ¿dónde van a salir? Adivinen. Pues de nosotros, ¿de dónde más? Ahora, ¿a qué tribu Dios le pertenezco y Él sabe a qué tribu me va? No tengo ni idea, pero en alguna de las dos estoy, porque no hay más pueblo. ¿Listo? Sigamos. Entonces, dice, ¿dónde voy? Me perdí. Versículo 6. La misma noche, escuche esto, la misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, lo iban a matar. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Estaba dormido. Me acordé del Señor Jesús o Yeshua cuando estaba en la barca en tremendo, ¿se acuerda cuando estaban en la barca con los discípulos en tremenda tormenta? ¿Qué estaba haciendo el Señor? Dormido. ¿Qué estaba haciendo Pedro en la época de la barca? Cuando él estaba dentro de la barca. Angustiado, desesperado. Él todavía no era maduro en la fe. Desesperado el hombre. Mire la madurez con que él ya sabía que estaba a punto de que lo iban de pronto a matar en pocas horas. Y estaba dormido, tranquilo. Eso es solamente madurez en el Señor.
Porque eso no quiere decir que no estuviera como... ¡ah! Pero él confiaba que así lo mataran, no pasa nada. Él ya estaba tranquilo, porque estaba en paz con Dios. Son personas maduras. Cuando usted y yo maduramos en la fe, créame que usted no se angustia tanto por el futuro. Usted no está tan afanado, usted no está tan preocupado, ansioso, porque ¿cuál es el problema de la juventud? Porque yo ya, pues aunque yo parezco muy joven, pues no soy tan joven. Y yo me acuerdo de que parte de la juventud es que usted no sabe qué estudiar. Usted no sabe si vivir aquí, si vivir allá. Usted no sabe qué, usted se angustia por todo, usted está ansioso por todo, porque los jóvenes generalmente somos ansiosos. Y usted medio va a empezar algo y, ay, no sé si estoy haciendo bien. Y va a empezar otra cosa y, ay, ¿será que la estoy embarrando? Y, ¿será que debo viajar? ¿Será que no? ¿Será que estudio esto? Estamos ansiosos. En la fe, en el mundo, en la vida con Dios, parecemos lo mismo hasta que maduramos. Cuando uno madura ya uno no está tan ansioso, uno más bien está más tiempo esperando a ver Dios qué hace, más bien preguntándole a Él, más bien como calmado, como con un corazón, como cuando yo ya veo una mamá, un papá con experiencia, como dicen por ahí, el perro viejo late echado. En el espíritu uno ya late echado. Ahora, no quiere decir que perezoso, no quiere decir que uno no, pero usted, si usted necesita saber si tiene que cambiar de trabajo o no, usted no se pone ansioso, usted empieza a orar, usted habla con Dios. Si usted necesita saber si esa chica o ese chico es para mí, usted ya no está ansioso, usted va y habla con Dios, usted descansa. ¿Se acuerda cuando Pedro decía, no estén ansiosos, más bien depositen toda ansiedad en el Señor porque Él cuida de ustedes? Entonces uno se vuelve menos ansioso, pero más pegado a Dios. Entre más lejos usted esté de Dios, más ansioso va a vivir. Pero entre más cerca usted esté en comunión con Dios, menos ansioso y más paciente va a ser usted. Porque la ansiedad trae impaciencia y la impaciencia trae errores. Y ahí es cuando metemos la pata. Y la metemos a veces bien hasta el fondo. Entonces, calmados. Sigamos. Entonces a mí me sorprende que él lo tenían en la cárcel, estaban a punto de llevarlo a juicio y no, él estaba dormido. Es más, estaba dormido entre dos soldados de los 16. Y aparte estaba dormido con 2 cadenas. Que nosotros nos quejamos hasta por el colchón. Y yo creo que estaba en el piso con cadenas, como un malhechor. Horrible. Dice, unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. No me pregunte, cuando ahí dicen un ángel del Señor, a mí me parece esto impresionante y literalmente no lo puedo explicar. Si usted me pregunta, oiga Iván, ¿usted ha visto un ángel? La verdad, no. Pero yo sí creo que existen, porque la Biblia es clara. Es más, creo que pueden haber aquí ángeles. Ahora, yo no estoy ahora con la doctrina de que tenemos que alabar los ángeles ni nada, porque ellos son servidores del Dios Altísimo, ¿verdad? Hay algunos movimientos donde a usted le dicen que tiene que como que adorar los ángeles, como que usted no vaya a caer en ese error, porque ellos son servidores. ¿Cómo se le apareció? No sé, pero en esa época se aparecía mucho ángel, que si son con alitas y así van volando como, no creo, probablemente tenían apariencia muy similar a nosotros y no sé cómo explicarlo, pero aparecían. Punto. ¿Listo? ¿Qué significa ángel? Un mensajero. Para que usted entienda, ángel significa mensajero. O sea, un mensajero de Dios. Desde ese punto de vista, yo sí creo que Dios nos ha mandado mensajeros
Yo creo que un mensajero fue aquel que me habló a mí de Dios. Quizás no lo puedo decir que él era un ángel, pero sí era un mensajero, fue como un ángel, cumplió el rol de un ángel, porque vino y me trajo, fue un enviado de Dios para que yo conociera al Señor. Quizás usted llega a tener un día un rol de ángel o no. Si usted lleva el mensaje correcto a la persona correcta, en el momento correcto, usted es como si fuera un ángel para esa persona. Y espero que estemos atentos y estemos con Dios para hacerlo. Entonces, de repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro. Ay, tan bonito que lo despierta un ángel a uno, ¿no? Lo despertó, literal. Y dice, despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo, date prisa, Pedro, levántate. Y las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Dígame si eso no es una cosa demasiado milagrosa. Demasiado milagrosa. Pero acuérdese que a Juan lo acaban de matar. Pregunta, ¿Juan, el Dios de Israel, estuvo con Juan en su muerte? ¿Usted qué cree? ¿O que no? Ay, no, en ese momento Dios estaba dormido. Pero en el momento de Pedro Dios sí estaba despierto. No, el mismo Dios está en las dos situaciones. Solo que Dios, y ahorita lo voy a explicar, no era el tiempo de Pedro, punto. Porque cuando fue el tiempo, lo mataron. Entonces dice, despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo, date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel, vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo. Y el ángel añadió, échate la capa encima y sígueme. Tremendo, ¿no? Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba como de una visión, o sea, el mismo Pedro estaba como, ¿qué carajos, eso será verdad? Oiga, pero el Pedro iba detrás del hombre, pero después como, oiga, ¿esto será verdad? Y dice, pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel le dejó solo. Pregunta. O pregunta no, les voy a mostrar que Dios, mientras el plan de Dios con usted y conmigo no haya terminado, Dios va a hacer cosas impresionantes para que usted continúe su plan. Al Señor Yeshua o Jesús, cuando Él vino a la tierra, todos sabemos que lo mataron. Todos sabemos que lo mataron entre los 30 y 33 años. Muchos probablemente fue antes de los 33, probablemente 31, no importa, pero fue en esa edad. O sea que estaba más o menos como John. ¿Dónde está John? Así con la edad de John, así joven y todo, con toda la energía, más o menos a la edad de John lo mataron. A mi edad ya estaba muerto. A mi edad ya estaba muerto porque yo ya voy para 35. O sea que el hombre era joven, era un tipo joven. O no, era un man. Uno a veces se imagina un hombre como medio viejo, como medio. No, a él lo mataron en el mejor momento de su vida. Hay gente que dice que después de los 30 uno va para abajo, de a poquito. Ya uno llega a los 30 y físicamente, corporalmente, despacito, ¿no? A él lo matan en ese momento donde está en el mejor momento, hablando como ser humano. Pero lo que les quiero decir es, listo, sabemos que a él lo mataron, pero ¿cuántos atentados contra el Señor Jesús o Yeshua le hicieron? ¿Cuándo fue el primer intento de asesinato contra él? ¿Quién me lo quiere decir? O sea, en cuerpo o en vida, o sea, cuando él vino hace 2000 años. ¿El primer intento de asesinato cuándo fue? De bebé, recién nacido. A él lo intentaron matar desde el comienzo. Así como a Pedro, que lo intentan matar en este momento, al Señor también lo intentaron matar, pero muchas veces. Es más, yo encontré en la Biblia alrededor de 5 intentos de asesinato.
previos al que ya le llegó la hora. Miremos rápido el primero, Mateo 2:13, primer intento de asesinato. Pero literal de asesinato, no era de aprenderlo, de meterlo a la cárcel, no era sí. El primer intento de asesinato fue el siguiente. ¿Por qué le quiero mostrar esto? Porque yo le quiero demostrar bíblicamente que mientras usted y yo no hayamos cumplido el plan de Dios con nosotros, Dios nos está protegiendo, entre comillas, somos inmortales, entre comillas. Ahora no vaya y se tira ahorita a un carro diciendo, yo soy inmortal, vea y me tiro. No, pues se va a morir. Me refiero a que si usted está en el plan de Dios, si usted está caminando con Dios y Dios no ha terminado su plan con usted, Satanás no lo va a poder matar. No lo puede matar. Mire Mateo 2, versículo 13. Dice, cuando ya se había ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño, o sea, toma al Señor de niño, y a su madre, a María, y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise. Tan chévere que Dios le esté contando a uno antes de lo que está pasando, ¿no? Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño, ¿para qué? Para llevarle un regalito. No, ¿qué dice ahí? Para matarlo. O sea que el primer intento de asesinato fue recién arrancando su vida. Tendría, no sé, meses, días. Tenía 1 año más o menos. Bueno, no, pequeñito. Lo querían matar. En esa oportunidad Dios se adelantó y le dijo, tienes que huir. Menos mal en esa época no necesitaban pasaporte, ni visa, porque si no, vea, lo quiebran. Y se fueron para Egipto. Y allá estuvieron, usted ya sabe la historia. Y después de un tiempo, cuando Herodes ya estiró la pata, volvió Dios y le dijo, ya puedes volver. Y volvieron, y volvió él y toda su familia. O sea que por culpa del niño, casi matan también a José de paso, de pronto si se hubiera puesto en el medio. Pregunta, ¿uno siempre debe enfrentar la oposición y cuando le quieran hacer algo? ¿O hay épocas donde hay que huir? Hay épocas donde hay que huir. Hay épocas donde hay que estar, ya vamos a mirar. Hay épocas donde hay que enfrentar, pero hay épocas donde hay que huir. Uno no siempre tiene que quedarse para pelear algo. Hay veces hay que irse. Y en este caso, el caso era, váyase, huya, llévese al niño y sálgase de aquí. ¿Listo? Segundo intento de asesinato, Lucas 4. De pronto hay más, pero por lo menos los más claros son estos que le voy a contar. Lucas capítulo 4, versículo 14. Le voy a leer Lucas capítulo 4, versículo 14. A mi modo de ver, este es uno de los pasajes más que si yo hubiera estado en esa época, me hubiera gustado estar sentado en ese momento escuchando esto. O sea, escuchando al Señor y esta situación. Dice, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu Santo y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Él fue a Nazaret, donde se había criado, y en un Shabbat, cuando dice sábado es un Shabbat, o sea, un día como hoy. En un Shabbat, como hoy, en un día de reposo, entró en la sinagoga, entró así como usted ha entrado acá. Esto es como una sinagoga. ¿Listo? O sea que usted está haciendo lo mismo que él hacía. Muy bien. Y estamos haciendo lo que él hacía. Entró en la sinagoga, como era de costumbre. Se levantó para hacer la lectura. ¿Qué hacían en las sinagogas? Leer la palabra de Dios. No había shows, no había nada. Era venga a estudiar, venga a analizar, venga vamos a leer la palabra de Dios. Y dice, y le entregaron el libro del profeta Isaías.
En esa época no tenían esto así como lo ve usted acá que está todo reunido. Le pasaban un rollo, vea, aquí está el de Isaías. Le podían después pasar, vea, aquí está el de Jeremías. Bueno, le pasaron el de Isaías. Y él abrió el rollo y encontró el rollo, al desenrollarlo encontró el lugar donde está escrito. Leámoslo. Haga de cuenta que usted está en esa época. Abra Isaías. No cierra ahí porque ya volvemos ahí. Pero él abrió el rollo y abrió Isaías 61:1 y dice, busque Isaías. Porque vamos a leer literal lo que él leyó en ese día, en ese Shabbat, el día de reposo, en la sinagoga ante los que lo escuchaban. Dice, él leyó esto. Isaías 61:1. 61, perdón. Sí, 61:1, perdón. Entonces dice, y dijo el Señor así en público, el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor. Punto, ahí paró. Hasta ahí paró. Si usted sigue leyendo, lo demás no se estaba cumpliendo ese día. Hasta ahí se estaba cumpliendo. Así de exacto fue. Si usted siguiera leyendo, ¿qué es lo que sigue después de, si yo hubiera seguido, qué sigue? Que también iba a pregonar el día de la venganza de nuestro Dios. Eso no ha ocurrido. Por eso él paró hasta ahí. ¿Cuándo se va a pregonar? ¿Cuándo va a ser efectivo el día de la venganza de nuestro Dios? ¿Cuándo? Cuando él vuelva. Por eso él frenó ahí, porque todavía se estaba cumpliendo hasta ahí. Todavía no se había cumplido o no se ha cumplido lo que sigue. La venganza de nuestro Dios se acerca, pero él frenó ahí. Entonces ahora sí vuelva a donde estábamos. Y mire que literalmente, estábamos en Lucas, ¿no? Ya ahorita volvemos a Hechos. Estábamos en Lucas y dice, versículo 17, que le entregaron el rollo de Isaías y desenrollándolo encontró el lugar donde está escrito y ahí dice lo que leyó, lo mismo. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar, ¿dónde frenó? El año del favor del Señor. Y ahí frenó. Porque hasta ahí se estaba cumpliendo. Y luego él dijo, versículo 20, luego enrolló el libro, frenó, enrolló el libro, ¿y qué dice? Se lo devolvió a su ayudante. Uy, ojalá yo hubiera sido el ayudante. Yo hubiera querido ser el ayudante. Y páseme esa, ¿y qué necesita, hermano? Uno sirviéndole al Dios del universo hecho hombre, pasándole un rollo, yo hubiera sido feliz. Entonces el ayudante, que no sabremos, quién sabe quién era, no sé si era alguno de los discípulos o era, pero qué bendición. Esa es una de las preguntas que le tengo al Señor. Señor, ¿cuál era su ayudante el día que usted abrió el libro? Que me cuente. Dice, y se sentó. ¡Pum! Todos los que estaban en la sinagoga, o sea, en la congregación, en la iglesia, como le decimos hoy, lo miraban detenidamente. Y entonces él comenzó a hablarles y les dijo, hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Y todo el mundo, ¡oh! O sea que él era el enviado de Dios, el que iba a ser lleno del Espíritu Santo. Él era el que podía pregonar la libertad a los cautivos, el que iba a sanar los corazones, a sanar a los enfermos, el que iba a darle vista a los ciegos. Él era el que iba a pregonar el año del favor del Señor. Aún estamos viviendo el año del favor de Él. Porque el día de la venganza se acerca. ¿La venganza será contra nosotros? Si usted es de verdad fiel a sus mandamientos y vive en sus mandamientos, la venganza no va a ser contra usted, tranquilo. Es más, usted va a ser de los que Dios va a usar para vengar. Si usted toma en juego lo que el Señor le ha enseñado,
la venganza vendrá contra usted, así usted se llame cristiano, católico, apostólico, protestante, llámese como quiera. La venganza del Señor va a venir al que no esté viviendo en sus mandamientos. Punto. A los que no se tomen en serio su llamado y se arrepientan de corazón, la venganza vendrá contra ellos. Yo aspiro que ni uno de acá le venga, pero está en su sinceridad delante de Dios. Dice así, sigamos, versículo 22, todos dieron su aprobación, o sea que todo el mundo dijo, ¡wow! ¡Sí, Señor, eres tú! Impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. Qué tremendo escucharlo, ¿no? En la sinagoga del ¡wow! ¿No es este el hijo de José? Le preguntaban, como quien dice, ¡wow! Estaban tan impactados que decían, ¿y no era este el hijo de ese José, el de allá? Y después Jesús continuó, seguramente ustedes me van a citar el proverbio, médico, cúrate a ti mismo, haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum, porque en Capernaum él había hecho muchos milagros, pero delante de ellos él no los hacía. Entonces él dijo, seguramente ustedes me van ahora a decir eso. Pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. Claro, en su propia tierra a él lo estaban rechazando. Los líderes sobre todo, los líderes judíos lo estaban rechazando. No cabe duda que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo un gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda en Sarepta, en los alrededores de Sidón. Asimismo había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la cual estaba construido el pueblo, para tirarlo por el precipicio. Ojo, segundo intento de asesinato. ¿Y qué pasó? Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. No me pregunte cómo, no me pregunte qué pasó ahí, pero literalmente a él lo habían llevado a la cima para tirarlo por el precipicio y no sé si Dios puso algo, ángel, lo que sea que haya puesto. Entonces que él salió por el medio y se fue. No le había llegado su hora. Si a usted no le ha llegado su hora, usted todavía va a estar vivo. Así usted diga, hasta aquí fue. ¿Alguien de ustedes puede recordar si hubo un momento en que estuvo a punto de morir? Yo recuerdo una vez nomás que estuve a punto de morir. Que yo digo que si Dios no me hubiera tenido en sus planes, ahí llego. Y fue la primera vez que fui a Estados Unidos. Yo les conté esta historia, ¿no? Me fui con unos amigos, estábamos en Estados Unidos y estábamos como haciendo un intercambio y trabajando allá en algunos lugares, legal. Y de repente nos fuimos a un río como a pasar la tarde. Y yo sí veía que en el río se tiraban como con unos tubes, unas llantas de esas inflables, los neumáticos, y se subía la gente y se tiraban como por un tobogán en el río. Un tobogán como, entre comillas, artesanal, y caían como a un pedazo del río y seguían y nos pareció chistosos a nosotros, como buenos colombianos. Pero eso ¿para qué se tiran en neumáticos? Pues tirémonos sin neumáticos, que debe ser chévere. Baja uno y llegamos al río. Buenos colombianos, ¿no? 18, 19 años, que usted cree que se puede comer el mundo, y así no, y todo el mundo juicioso con neumáticos tirándose y cayendo al río. Pues llegamos los 4 o 5 que estábamos ahí, bueno, no mentira, estábamos como 3 nomás ese día, fuimos solo 3 al río. Y cuando llegamos allá, uno de ellos se echó para atrás y dijo, uy no, ya a mí me dio como cosa. Pero yo como era el valiente con el otro, no, que usted sí es bien miedoso, venga, entonces me fui con otro y al final nos tiramos solo 2 y nos pareció chistoso y bueno, listo, hágale, ¡pum! Y nos lanzamos por el río y chévere, ahí nos llevó fuimos bajando y nos llevó chévere, sin nada de neumáticos, nada de nada. Cuando llegamos ya al final, donde desembocaba, pues ya uno se deja ir
Y pues, ¡pum! Y el río nos metió como al fondo, ¿sí? Debajo del agua. Y yo pues, les puedo contar lo que yo viví. Entonces yo dije, tan rico, y estaba debajo del agua, un buen sol. Entonces ya hubo un momento en que como que no salía yo a flote. Entonces ya hubo un momento en que como que el aire empezó como... Entonces yo dije, bueno, y empecé ahí cuando de repente... Yo le hacía, y yo veía el solcito y veía la superficie, entre comillas, cerca, y no salía. Y yo, Dios mío. Y entonces, claro, ya me cambió, pues me imagino mi cara a mí mismo, y yo, y entonces empecé más fuerte, y no salía. Y yo dije, yo creo que y pasaron varios segundos, creo que estuve sinceramente unos 2 segundos de abrir la boca, o sea, cuando ya usted está a punto de que ya no, o sea, de que ya no puede más, de ya intentar respirar porque es su manera humana de hacerlo. Y yo dije, Dios mío, me voy a morir acá preciso en mi primer viaje, no, quedé malas. Y yo creo, sinceramente, que yo me pude haber muerto ese día. Estoy seguro porque estuve a nada de abrir la boca, y después de que usted abra la boca, grave. El todo es que en el momento, yo creo que faltaban 1 o 2 segundos para yo ya darme por vencido. Yo digo que Dios tuvo misericordia de mí, porque todavía no era mi hora. Si hubiera sido mi hora, ahí me quedo. Y salgo yo, no, yo salí pálido, como pude, busqué una orilla, frené y me quedé. Y lo primero que dije, ¿será que le pasó lo mismo a mi amigo? Y yo miré y no veía. Yo dije, no, este sí se murió. Y ahora, cuando lo veo salir por allá al fondo, y salió igual de paniqueado a mí, estuvo a punto, yo creo que tampoco era el día del hombre. Salió a flote por allá, pálido. Entonces que los dos estábamos tan pálidos que nos miramos de lejos, él agarrado allá y yo allá, los dos sabíamos que casi nos vamos ese día. Desde ahí dijimos nunca más, ahí sí nos poníamos como doble y nos mandábamos quieticos, no, eso nunca más volvimos a hacer esos chistes, porque uno de joven es muy loco, ¿sí? Y a veces uno no mide el miedo y el temor, el riesgo, perdón, no lo mide. Entonces, ¿qué quiero decirle con eso? Que el Señor estuvo a punto y lo estuvieron a punto de matar, ese día lo quisieron, pero por algún motivo se salvó. Rápido, no les voy a leer las historias, las demás, solo para que vean. Juan 7:30, si usted abre el libro de Juan, ya solo para que vea una cosa rápido, Juan 7:30. Juan 7:30. Juan capítulo 7, versículo 30. Ahí, bueno, nos cuentan también una situación que estaba pasando con el liderazgo judío, etcétera, pero ahí usted se va a dar cuenta que dice, entonces quisieron arrestarlo, pero nadie le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Si ve que era un tema de que no había llegado la hora de él, no era porque fuera de buena, nada, en el plan de Dios no era su hora, punto. Y dice ahí, con todo muchos entre la multitud creyeron en él y decía, cuando venga el Mesías, ¿acaso va a hacer más señales que este hombre? Pero a él lo querían matar. Otro intento de asesinato. Mire en el mismo Juan, en el capítulo 8, pero ahora en el versículo 59. Juan capítulo 8, versículo 59. Este fue otro intento de asesinato. Juan 8, 59. Después de una situación que después usted lo puede leer en casa, dice, entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas, lo querían apedrear, como mataron a Esteban, a punta de piedras, con piedras. Pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. No me pregunte cómo, se escondió de alguna manera, no sé cómo no lo vieron más, el todo es que se fue y salió del templo, y no lo pudieron apedrear. Otro que lo quisieron matar, ahí mismo en Juan, capítulo 10, versículo 31 al 39, dice, Juan capítulo 10, versículo 31, dice, una vez más los judíos tomaron piedras para arrojárselas, otro intento de asesinato, pero también con piedras. Dice, pero Jesús les dijo, yo les he mostrado mucho, aquí sí no salió corriendo, los enfrentó, les dijo, yo les he mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre Celestial. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear?
Buena pregunta. ¿Por cuál me quieren matar? No te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia, decían. Porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios. ¿Y acaso, respondió Jesús, no está escrito en su ley, yo he dicho que ustedes son dioses? Preguntó. Si Dios llamó dioses a aquellos para quienes vino la palabra, y la escritura no puede ser quebrantada, ¿por qué acusan de blasfemia a quien el Padre apartó para sí y envió al mundo? Tan solo porque dijo, yo soy el Hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean mis obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Versículo 39. Nuevamente intentaron arrestarlo, pero no me pregunte cómo, pero él se les escapó de las manos. 5 intentos de asesinato desde chiquitico, grande, arrestado, poniendo lo que lo querían tirar desde el despeñadero, varias. Hasta que llegó el día. Y usted ya sabe qué le ocurrió. El día que sí Dios dice, este es tu día. Ni Superman, ni Batman, ni el Chapulín lo van a poder salvar. El día que nos llegue la hora, ese día es. ¿Y sabe qué es lo triste? Que hay gente que se aleja de la fe porque llega el día. Porque se le muere un familiar, porque se le muere alguien, se le muere... Usted sabe que un día me voy a morir yo, ¿cierto? Y espero que usted no vaya ni a hacerme un altar, ni a empezar a... San Iván, por favor, escúchanos y haznos este milagro. No se le vaya a ocurrir. Y espero que esto quede bien grabado. Porque el milagro que le voy a hacer es que le voy a ir a jalar las piernas en la noche. Si usted se pone a hacer eso. Porque el único que merece toda honra y todo honor y a quien debemos elevar nuestra voz es al Padre a través del Hijo. Y ya. Así que cuando llegue el día en que su mamita, su papito, su abuelo, su tío, su hermano, su esposo, su esposa, tengan que morir, recuerde que fue el día en que Dios dijo, hasta aquí era. Tranquilo que lo vas a volver a ver. Tranquilo que hay resurrección. Como decía Pablo, no se entristezca como los demás, porque hay resurrección. Nos volveremos a ver. ¿O no lo cree? Yo sí lo creo. Yo creo que usted este cuerpito lo va a ver de otra manera, porque ya no voy a ser mortal. No sé cómo voy a ser, pero tendré un nuevo cuerpo, pero usted se va a poder reír conmigo nuevamente. No sé si usted lo dimensione, pero yo sí lo creo. Y el día que le tocó a él, por muy que era el Hijo de Dios, tenía que cumplir su hora, y su hora llegó, y ese día sí lo agarraron, no se escapó, no pudo caminar por el medio de los que lo vinieron a prender, no pudo salir volado, no pudo esconderse, simplemente era su día. ¿Qué es lo lindo de todo esto? Que ojalá llegue el día que Dios, más bien, Dios ya sabe el día que vamos a partir. No lo aceleremos por desobedientes, ¿cierto? Porque también hubo gente que ha muerto por desobediente, por adúltero, por infiel, por estar en pecado, por rebelde, se lo tragaron la tierra. Le hace todo de la época de Moisés, cómo se tragaba Dios, la gente, la tierra le abría las fauces por rebelde. Entonces, ¿usted quiere acelerar su día? No, aproveche y aprovechemos cada día para hacer su voluntad. Así que ese era como el punto al que quería llegar. Quiero simplemente dejarle, usted y yo vamos a ser protegidos por Dios de la muerte hasta el día que Él diga, es su tiempo. ¿Qué pasa si Dios se lleva a un hijo de nosotros? ¿Dejaremos de creer en Dios? ¿Y si se lo lleva pequeñito? Uno no quiere eso, pero ¿podría pasar? ¿Sí o no? ¿Quién puede decir aquí, no, a mí no me va a pasar eso? Le hago una pregunta, si Dios se llevara a su hijo chiquito o a su hija chiquita, ¿usted dejaría de buscarlo? Entonces, si su respuesta es sí, yo lo dejaría, entonces su Dios era su hijo, no era él.
Pueden ser cosas fuertes, pero pueden un día ocurrir, ¿o no? Si eso nos llega a ocurrir un día, ¿quiere decir que Dios no nos ama? ¿Que se equivocó? ¿Se le salió de las manos algo? O sea que a Job, ¿será que Dios se durmió ese día? ¿Que se le cayó la casa encima a sus 7 hijos? ¿Y quedó sin hijos de un día para otro? ¿Será que Dios dijo, ay, se me fue el plan, se me pasó y se me fueron los 7 hijos de Job? No, era su tiempo, era su prueba, era su tribulación. Y acuérdese que hay uno de los bautismos que tenemos que pasar. Yo no estoy diciendo que va a ser de esa manera, pero todos tenemos que pasar en un bautismo que se llama el bautismo del sufrimiento. Gústenos o no. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Ya hemos pasado por Él, volveremos a pasar, solo Dios sabe. Pero así como Él tuvo que pasar la copa amarga, nosotros también. Va a haber un día difícil. Pero lo importante es tener nuestra fe tan cimentada que cuando llegue el día malo, dice la Escritura, usted permanezca hasta el fin. ¿Listo? Pongámonos de pie y oramos. Vamos a ponernos de pie y oramos y terminamos. Y que el Señor nos ayude a entender que hay una protección divina, que hay una protección hermosa, que si usted no se ha muerto es porque todavía Dios tiene un plan con usted y no ha terminado, que Dios necesita que usted se disponga para que Él lo pueda usar, para que Él pueda hacer su voluntad en su vida, que le dé gracias porque usted no se ha muerto, porque así como le conté mi historia de que casi me ahogo literal, usted quizás ¿alguno ha pasado acá que diga casi me muero? ¿Alguien que pueda levantar la mano? No, que no los cuente hoy. Dorita dice casi me muero un día. Uy, Dorita, o sea que todavía hay un plan de Dios. ¿Y también ahogada? ¿Alguien más que diga hubo un día que casi me muero? Cami. ¡Ah! Mi mamá. ¿Hace un año? ¿Cómo así? Que no me dijo. Ya está. Hasta ahora se enteró. Yo no le voy a contar a mi mamá que casi me ahogo. Menos mal porque le da un yello. Alguien más que diga, oiga, de verdad que yo un día que yo casi me muero. Créame que si usted casi se muere y no se murió es porque no es su día. Pero no juguemos con la vida, más bien aprovechemos la vida para hacer su voluntad. ¿Sabía que Herodes, y lo vamos a leer el próximo sábado, Herodes, el que mató a Juan y que quería matar a Pedro, Herodes murió ahí al poco tiempo. El Señor mismo lo mató. Después lo vamos a ver el otro sábado, no se lo pierda. La muerte de Herodes, así la vamos a poder. ¿Listo? Pero el Señor lo mató. Porque al que a hierro mata, a hierro muere. Y contra el que el Señor se mete, el Señor va a defender. Entonces tranquilo. Y haga como Pedro, en medio de la tribulación, en medio del valle de la sombra de muerte, no tema y cuéstese a dormir. Así como Pedro hizo, dormía tranquilo. Pedro no sabía que iba a venir un ángel a sacarlo de la cárcel, ¿o sí? No, él no sabía. Es más, yo creo que él pensó, de pronto es mi día, me van a matar mañana. Pero como él estaba con Dios tranquilo y estaba en paz con él estaba, ¿qué? Durmiendo más tranquilo que usted y yo hoy, ayer, antes de ayer. Eso es ser maduro en la fe, eso es tener una relación con Dios que confía en el día a día y que no se va y no se angustia porque va a pasar en un par de días, de años, de meses. No, tranquilo. A mí a veces me preguntan, Iván, ¿y usted cómo le va a pagar la universidad a sus hijas? Hermano, ¿yo qué voy a saber cómo lo va a hacer Dios? No me importa. Dios solo dijo, ten familia, yo voy a estar contigo, tranquilo, usted haga mi voluntad. Que si usted busca el reino de Dios y su justicia, ¿qué va a pasar? Todas las demás cosas serán, ¿qué? Dadas, proveídas. No se preocupe cómo lo va a hacer, haga su voluntad y ya. Y haga como Pedro, duerma bien. Y no necesita usted pastillas para dormir, usted lo que necesita es el Espíritu de Dios para dormir. ¿O no? Así de sencillo.